El presidente del Tribunal Estatal Electoral, José Miguel Salcido, dio a conocer que como resultado de la sesión que realizaron el pasado domingo fueron consideradas como válidas las coaliciones y candidaturas comunes que realizó el PRI con los demás partidos políticos, tema que hemos abordado con distintos actores en la entidad, pero que a verdad de ellos no hemos captado una visión clara de este tema. En este sentido, precisamente lo tenemos en la línea al licenciado José Salcido, titular del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, al cual le agradecemos esta comunicación vía Milenio Radio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente. Presidente, esta validación que hace tu tribunal es en base a una serie de inconformidades que hizo el PAN ante tu órgano, donde ellos impugnan sobre las coaliciones que llevó a cabo el PRI para el próximo proceso electoral de julio 7 con el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, así como la candidatura común con el PRD. ¿Qué elementos encontraste para no resolver a favor del PAN, o más bien, qué elementos les favoreció al PRI y sus aliados? Bueno, efectivamente las impugnaciones podrían dividirse por su naturaleza en dos grupos. Una a través de las cuales el Partido Acción Nacional impugna los convenios de coalición que celebra el Partido Revolucionario Institucional, en un caso con el Partido del Trabajo, en otro con el Verde y Nueva Alianza, aduciendo básicamente que el convenio les lesiona en la medida en que pudiera traducirse en una transferencia de votos que es ilegal y que es contraria a los preceptos constitucionales que rigen la materia. Lo que sucede es que el tribunal hace un estudio del orden jurídico estatal y llega a la conclusión de que el sistema de coaliciones en el Estado no implica la transferencia de votos, por una razón muy sencilla. La transferencia de votos es una figura que implica o que consiste en que los votos de un partido que han sido depositados por el ciudadano en las urnas, con posterioridad a la emisión del sufragio, se trasladen a otro partido. Un ejemplo muy claro es el COFIPE, que se promulgó en el 2008, que contemplaba una figura que incluso coloquialmente se denominó la cláusula de vida eterna, a través de la cual se establecía que cuando participaban coaligados dos partidos y uno de ellos no alcanzaba el 2% de la votación, el otro partido le podía transferir votos para que lograra este porcentaje. ¿Qué sucedía? Que el voto de un ciudadano que había sido emitido en favor de un partido era contabilizado en favor de otro, y la Suprema Corte de Justicia en su momento declaró que esa disposición era inconstitucional. Por lo que se refiere al sistema de coaliciones que existe en Chihuahua, lo cierto es que los partidos que se coaligan celebran un convenio, deciden hacer una asignación por porcentajes para cada uno de ellos de la totalidad de los votos que reciba la coalición, pero este convenio es previo a la elección, de tal manera que cuando el ciudadano acude a las urnas a emitir su sufragio, lo hace a sabiendas de que su voto va a favorecer a una coalición y que determinados porcentajes de la totalidad de los votos le serán asignados a un partido y a otro. El ciudadano que deseara o que no deseara que parte de su voto, vamos a decirlo así, fuera un partido, pues simplemente no vota por esa coalición. Entonces, aquí estamos privilegiando las figuras contempladas en la ley, que además se han venido utilizando durante muchos procesos sin que hayan sido cuestionadas ni tachadas de ilegales o de inconstitucionales. Presidente, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisol? Muy buenas tardes. Dentro de la ley que les asiste a los partidos, el PAN cuenta con 4 días más para acudir a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar nuevamente esta resolución. ¿Es correcto esto que menciono? Así es, a partir de que se les notificó la sentencia, que fue el propio domingo que se emitió, transcurren 4 días que vencen a las 24 horas del jueves para que promuevan, si así lo consideran, el juicio de revisión constitucional. Que esto es una garantía, pues, en el sentido de que otro órgano revisaría los argumentos que hizo valer este tribunal para validarlos o para revocarlos. Eso creo que opera finalmente en favor de la transparencia, en favor de la legalidad y de la tranquilidad de la ciudadanía, que
pueda verificar que el tribunal está resolviendo conforme a derecho en la medida en que las resoluciones son confirmadas por un órgano externo, digamos, al propio Estado. Si me permites, presidente, tenemos en la línea al licenciado César Jáuregui, uno de los principales interesados en que esto tenga un final cuerdo para su partido. César, agradecemos tu participación en Milenio Radio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo al presidente del tribunal y a ustedes, sus órdenes. A grosso modo, ¿cuáles fueron esas 6 impugnaciones que tu partido presentó contra el PRI? Son fundamentalmente 2 actos y se dividen en 6 porque son distintos acuerdos que tomó el Instituto Estatal Electoral. Pero los 2 actos fundamentalmente tienen que ver, primero, con la coalición parcial para diputados por el principio de mayoría relativa que celebran en una coalición en 8 distritos, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México junto con el PANAL, y en otra coalición también de 8 distritos, el PRI con el PT. En ambas coaliciones se distribuyen los votos entre estos partidos. En el caso del Verde, PANAL y PRI, el PRI se queda con el 2% de los votos y en su convenio dice que le transfiere o le otorga al Partido Verde Ecologista de México el otro 40% de los votos que se lleguen a obtener y el otro 58% se le otorga al Partido Nueva Alianza. Y con el PP se reparten a la mitad, el 50% de los votos que se logren en esos 8 distritos serán el 50% para el PRI y el otro 50% para el PP. Esto, los hechos, nos hace suponer que el PRI es tan dadivoso que decide a través de 2 coaliciones que abarcan 16 distritos prácticamente deshacerse en términos numéricos de prácticamente el 80-70% de los votos que obtendría en esas coaliciones. Y tal dadivosidad no se puede explicar sino en función de un propósito. Y ese propósito, evidente, manifiesto, es el de poder burlar los límites de la sobrerepresentación política que tienen en el estado de Chihuahua. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que el otro día causaba hilaridad cuando lo comenté en el seno de mi partido. Vamos a suponer que en Chihuahua el resultado electoral que se avecina fuera de que de los 22 distritos electorales el PAN ganara 12 distritos y que el PRI con todas sus alianzas ganara 10 distritos. Que el PAN tuviera un porcentaje de votos del 50% y el PRI tuviera un porcentaje de votos del 40% con todas sus alianzas. ¿Sabes quién ganaría el Congreso de prosperar el esquema de coaliciones que el PRI, el Partido Verde, el PT y el PAN hicieron? Lo ganarían ellos, porque el PAN se quedaría con 3 diputados más y ellos se quedarían con el resto, con 8 diputados y tendrían 18 diputados y el PAN tendría 15, en un esquema en donde el PAN tendría más votos que ellos, más distritos que ellos, pero pongo este ejemplo para evidenciar la trampa que se pretende hacer a través de un fraude a la ley. Que déjenme explicarle en qué consiste el fraude a la ley de manera más clara para que lo entienda la gente. Solamente que lo haga brevemente, por favor, porque también tenemos el tiempo encima. Es muy sencillo. Tú tienes en el fraude a la ley un esquema en donde tienes una norma que se llama norma cobertura, ley cobertura. A través de un artículo o 2 de la ley, tú tienes la cobertura para lograr un propósito vulnerando todo un sistema alrededor de esa ley. ¿Qué se propone la ley electoral, la Constitución, cuando habla de diputados de representación proporcional? ¿Qué quiere decir representación proporcional? Pues que la proporción de representación tiene que estar vinculada a los votos que obtienes. Eso quiere decir representación proporcional. Y los diputados de representación proporcional sirven para que tu número de diputados en el Congreso corresponda con tu porcentaje de votación que obtienes. Inclusive hay un límite a la sobrerepresentación de 8 puntos. ¿Por qué creen que el PRI no registra candidatos a diputados por el principio de representación proporcional? Pues porque ya no los ocupa. Le acaba de regalar sus votos al Partido Verde, al PT, al PANAL, y esto le va a permitir a estos partidos acceder al Congreso del Estado vía la representación proporcional con diputados
que obedecerán necesariamente a la consigna que desde gobierno, o en este caso desde el PRI, se les dé, porque le deben al PRI y a sus votos y a los votos del PRI el estar ahí. El señalar y decir que los ciudadanos conocen de esta materia y tienen claro que el voto que van a otorgar, ya ellos deben de saber que es una transferencia de voto y que ellos tienen claro que al momento de votar no lo están haciendo por el PRI, sino que le están transfiriendo el 58% de su voto al PANAL y el otro 40% al Verde y el 2% al PRI. Es sinceramente pensar de manera muy positiva. Yo creo que los ciudadanos no tienen este tipo de conocimientos y este tipo de defraudaciones electorales se hacen precisamente porque a los ciudadanos les cuesta mucho trabajo entenderlas y no tienen costo político. La vida va a seguir en Chihuahua, la gente no tiene clara la cuestión. Va a ser muy difícil que los ciudadanos lo tengan a cabalidad entendido, y por eso se hacen este tipo de cosas. Pero yo creo que tú y yo, quien me esté escuchando, tiene claro que un voto debiera valer un voto, que los votos de cada partido debieran contar para cada partido, y que el número de diputados que tengo yo en el Congreso tiene que tener una correspondencia con el porcentaje de votos que tengo. Por eso hoy tenemos un Congreso en donde el PAN tiene el 38% de los votos de los ciudadanos, pero tiene el 18% de diputados en el Congreso, y el PRI con sus alianzas tiene el 50% de los votos de los ciudadanos, pero tiene el 76% de los diputados en el Congreso. Gracias, César. Lo bueno que era brevemente. Lo bueno es que fue brevemente. Ahora regresamos, si me permites, licenciado José Salcido, con tu comentario final respecto a esto que acaba de decir César Jáuregui. Un saludo a todos, ¿no? Y un saludo también al magistrado presidente del tribunal. Hasta luego. César, ¿nos escuchas? Un saludo al licenciado César Jáuregui, candidato a diputado. Y básicamente comentarte que lo rico de la democracia es que precisamente los conflictos se resuelven en el debate y en el marco de la ley. Ellos sostienen la tesis que acaba de explicar el licenciado Jáuregui. Me parece que precisamente habrá que someter esa tesis a la decisión de la Sala Guadalajara si es que deciden impugnar, y solamente señalar que la política implica debate, implica el compartir en ocasiones ideas, en ocasiones debatirlas. Este modelo de coalición lo ha utilizado Acción Nacional en otro tiempo, entonces lo conocen perfectamente, y bueno, pues habrá que esperar ahora a que resuelvan en la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de que la impugnación se presente, y nosotros, por supuesto, que acataremos puntualmente la sentencia que dicte la Sala Regional Guadalajara en su caso. Gracias, licenciado José Salcido, titular del Tribunal Electoral de Chihuahua, y también a César Jáuregui, del Partido Acción Nacional, por esta conversación. Al contrario, gracias. Buenas tardes a ambos.